junto a Violent Low, a quien le agradecemos por la propuesta y por todo el apoyo. Bienvenido Fabi, mi coequiper hoy. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Bueno, un ¿Cómo gusto estás? estar con ustedes. Bien, muy bien, muy bien. Con ganas por ahí de hablar, de contarles un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias por venir a escucharnos. Gracias Fabi. Fabi es nuestro jefe de desarrollo e investigación. Es un gran conocedor de los temas de los que les vamos a comentar hoy. Eh, yo por mi parte soy Gonzalo. Estoy a cargo del equipo de Mundes. Desde sus comienzos, soy lo que se conoce como el CEO. Y hoy estamos replicando un taller que hicimos hace muy poquito tiempo en Colombia. Y la idea es hacerlo, ojalá lo más parecido posible a como salió en su momento por ahí. Va a ser un desafío, pero los invitamos a que le pongamos este, el tiempo y el esfuerzo para aprovechar todo el contenido que les vamos a compartir hoy. Les quiero agradecer primero que nada a todos los que se han conectado, a todos los que han trabajado por este rato. No es que estemos terminando, simplemente no me quiero olvidar de agradecer por la participación y por el tiempo que nos van a dedicar hoy. Sabemos que es lo más escaso que tenemos. Y bueno, para ir entrando en tema, porque es poquito el tiempo justamente, vamos a compartir un poco al principio sobre nuestra empresa. Les vamos a comentar de dónde venimos, por qué nacimos y lo que hacemos. A continuación, eso va de manera introductoria a explicar por qué vamos a hablar hoy de eficiencia y particularmente de eficiencia en etiquetado con conceptos de Lean Manufacturing que los va a compartir Fabián. Y bueno, al final de eso, un breve lugar, un premio para compartir, para premiar el tiempo de los que se aguanten esta capacitación, que estoy seguro que les van a poder sacar muy buen provecho. Bueno, para empezar directamente y no quitarles demasiado tiempo de introducción, contarles que nuestra empresa surgió de un error. A nosotros nos gusta acá invitar, y los invito ahora a los que estén participando, que piensen en el último tiempo, si es que en la última hora, si es que han cometido algún error. Por ejemplo, si te preguntara Fabi si en la última hora te has equivocado y digo, si consideras que has tomado buenas decisiones en la última hora, Fabi, ¿qué me dirías ante esa pregunta? Y seguramente no, muchas de las cosas, ya con la presentación tuvimos algunos errores y bueno, y tratar de, de combinar distintas cosas nos vamos equivocando todo el día, ¿no? Eh, Convivimos con el error, nadie es absolutamente perfecto. Si bien los errores pueden ser mínimos o no tener un impacto grande, ¿no? Pero sí me he equivocado en el corto plazo. Bueno, en este caso coincidimos los dos. Yo también cometí varios errores en la última hora, pero habrá seguramente gente que considere que en la última hora ha tomado buenas decisiones dentro de sus posibilidades, de sus limitaciones. Pero sí, seguramente nos extendemos en el tiempo y te pregunto por un día o les pregunto por una semana. Los invito a que reaccionen ahí los que están viendo, si cualquier reacción que sirva como para descargar, porque al final nos equivocamos todos en algún momento. Creemos que el error nos impide mejorar, nos impide crecer. Eso es algo que está dentro de nuestra filosofía, porque de hecho nosotros nacimos de un error. Nos impide crecer el error cuando lo castigamos. Y en gran parte de nuestras culturas, al menos hispánicas, eh, tenemos cierto juicio hacia el que se equivoca. Y eso hace
que nos cueste aceptar los errores implica que nos cuesta encontrar forma de mejorarlos. En general grande hacia el error. Y, por supuesto, estos errores implican destrucciones de dinero, de materiales, ni hablar en la parte de sostenibilidad ambiental, la contaminación, la huella de carbono, toda la parte social que eso genera. El hecho de imprimir una etiqueta de un producto, en nuestro caso era una etiqueta de vino, que contenía un error, que no era perfecta. Y eso nos implicó enfrentar retrasos, multas, problemas con nuestros clientes. A nuestro cliente, que era nuestro cliente más importante, casi le hizo perder a su cliente. Tuvieron faltante de stock, quiebre de stock. Tuvieron que reemplazarlo por otro producto. Eso generó un sinfín de problemas que en su momento fueron súper complejos a nivel personal. Y es lo que hoy encontramos, unos años después, habiendo creado esta solución a partir de ese problema inicial, encontramos que es muy común en las empresas que se sigan intentando ocultar los inconvenientes más que trabajarlos. Y también vemos que muchas veces en lugar de ponerlos a disposición y ver las causas para poder mejorar, se buscan los culpables. Y cuando nos concentramos más en buscar los culpables es cuando nos cuesta más la mejora. Pero bueno, para avanzar y no anticiparme demasiado a lo que viene, que es un poco el trabajo de hoy, tiene que ver con una propuesta de mejora en este sentido. Queríamos repasar con los que no están tan al tanto de la industria o un poco con todos los que escuchan que tienen algún tipo de relación con la industria, lo que implica que una etiqueta salga, un arte, un rótulo salga perfecto al mercado. Pues los rótulos, sea de alimento, de vino, de cualquier elemento o producto de consumo masivo, tiene que salir al mercado perfecto, sin errores. Y para que eso se dé, se tienen que cumplir múltiples condiciones. Condiciones del mercado de origen, condiciones del mercado de destino, dónde se vende ese producto, quién lo compra, quién lo distribuye, cómo es la razón social, cómo son los textos que tienen que ver con la normativa de ese producto. Estoy viendo que recién, no sé si ahora se empezó a ver la presentación, pero bueno. Cualquiera que trabaja en industria conoce muy bien lo que implica que un rótulo salga sin inconvenientes al mercado. Hay cuestiones también técnicas que tienen que ver con el sustrato, el material, el papel en el que se imprime, con colores, técnicas, barnices. Hay información muy compleja reunida en un solo arte y que transcurre un proceso que ahora lo voy a repasar brevemente, pero también muy complejo. Entonces, realmente, para que una etiqueta, un rótulo, salga sin errores al mercado, intervienen en general personas o áreas de distintos departamentos, dependiendo de la compañía, o pocas personas se tienen que hacer cargo de, digamos, muchos parámetros, se tienen que hacer cargo y por lo tanto responsables de muchos parámetros
que varían de acuerdo a múltiples elementos. Es decir, productos diferentes que se venden en mercados diferentes pueden tener requerimientos diferentes. Pues las compañías de consumo masivo no venden un solo producto, se diversifican. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se conoce una tendencia de mercado de la personalización. Hay distintos motivos por los cuales se diversifican. Porque quieren vender más, porque hoy la tecnología permite lo que se llama la industrialización personalizada. Entonces, cada cliente lo quiere a su manera. Y al mismo tiempo la normativa se va cambiando permanentemente y se va adaptando a los mercados. Entonces, quien vive esta realidad en su rutina diaria tiene una gran carga de responsabilidad, una gran cantidad de productos, y que eso transcurre, volviendo al proceso, por un proceso que es muy complejo. La idea de esta slide no es que se lea ese proceso, eso es lo que se ve es un proceso que mapeamos nosotros el año pasado, un proceso estándar que lo tenemos incluso en algún lugar. Hay muchas empresas que no tienen mapeado ni siquiera un proceso estándar. Y los procesos en general son complejos. Interviene mucha gente de distintas áreas que pasa por distintos pasos. Huele controles, pedidos de corrección, pedidos de archivos. Y cada etapa del proceso, o en cada etapa del proceso, se asumen normalmente múltiples riesgos. Lo que se ve en rojo ahora son todos riesgos de un proceso estándar de etiquetado, que lo hemos mapeado para clientes que trabajan en industria alimenticia, de farmacéutica, veterinaria. Todos los que producen productos que terminan vendiéndose en una góndola, tienen que transcurrir medianamente este proceso. Algunos con más pasos, otros con menos, algunos con más personas, otros con menos. Todos estos riesgos son permanentes por cada producto que se tiene que aprobar. Con lo cual se entiende el nivel de presión que sufre la gente que trabaja en estas empresas. Porque cualquier error implica miles de etiquetas tiradas a la basura, miles de dólares, y bueno, y las consecuencias que por ahí pueden terminar significando incluso pérdidas de puestos de trabajo. Y esto lo hacemos con múltiples sistemas genéricos que existen y que vamos incorporando sin demasiada racionalización, sin demasiado pensamiento, con lo cual se termina convirtiendo en un ecosistema muy complejo para que se pueda asegurar que todas las etiquetas salgan perfectas. Ese entendimiento lo hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. En su momento analizamos el problema, después de haber tenido el error, nos pusimos a trabajar con Fabián desde el comienzo y de alguna manera hemos ido completando nuestro conocimiento, que lo vamos aumentando diariamente. Entonces cualquiera que esté escuchando hoy y nos quiera compartir problemas o después de esto, siempre invitamos a que nos cuenten porque nos interesa mucho resolverlos. Antes de crear la solución, nos planteamos un poco para qué íbamos a crear una solución. Un poco el motivo por el cual nos propusimos hacer algo por esta problemática, que básicamente tiene que ver con el caos en el proceso de etiquetado. Y lo que nos propusimos es ser un aliado del orden en el proceso, acompañando los procesos, simplificándolos, ayudando a relevar y que a partir de la gestión del proceso podamos ayudar a mejorar. Eso es lo que nos propusimos como Mundes cuando creamos esta empresa. ¿Y qué es Mundes? Mundes es una plataforma para equipos que trabajan en digitalizar el proceso de etiquetado.
El objetivo de Mundesk es acompañar para que podamos asegurar que no se pierdan los archivos, para que estén ordenados de manera segura e inteligente, para que se puedan hacer solicitudes, se pueda revisar, se puedan aprobar documentos en PDF, y trabajamos con una extensión también vinculada a Illustrator, que hoy, si tenemos suerte, vamos a ver un poco de eso. Integran Mundesk a internos y externos, integramos colaboradores en cualquier lugar del mundo a un proceso digital trazable, seguro, ágil. Y esto lo creamos con el objetivo de minimizar o mitigar riesgos. Todo ese proceso anterior que compartíamos antes, nosotros en Mundesk lo simplificamos de alguna manera a microprocesos que se resumen o sintetizan en solicitudes que se tienen que ejecutar, que luego se tienen que revisar y finalmente se envían o comparten. Simplificando de esa manera, nosotros hemos creado una plataforma que incorpora controles inteligentes al proceso en cada etapa, entre el envío o la solicitud de un pedido y la ejecución. Damos controles inteligentes, controles asistidos, de distintas formas. Después hay muchas funcionalidades incorporadas, pero acompañamos con controles de distinta manera a lo largo de todo el proceso. Tenemos más de 100 clientes hasta el momento en mercados de Hispanoamérica, que nos hemos enfocado en esta primera etapa. Las principales bodegas, productores de vino de Argentina, empresas alimenticias, empresas de la industria farmacéutica también. Hay muchos testimonios de clientes que están también subidos y explican mejor que nosotros, en primera persona, el impacto que han logrado. Estos son algunos de los ratios que nos han compartido los clientes nuestros. Por supuesto que las mejoras dependen de distintos indicadores, de distintas circunstancias, pero en general los clientes que han incorporado Mundesk han ido viviendo y logrando medir grandes mejoras en sus procesos operativos. No quiero demorarme mucho más en la introducción porque quiero pasar a la segunda parte, que es, creo, la más interesante para todos. Después pueden ver en nuestra página web o los invito a que nos sigan en las redes, algunos de nuestros clientes, sus testimonios, y también estamos a disposición para responder cualquier consulta relacionada a nuestra historia, a nuestra empresa, incluso a otras cosas otras dudas que les puedan surgir. Yo aprovecho para, en este momento, pasarle la palabra a Fabián. Fabi, te entrego el mando, así empezamos con la capacitación. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos hasta ahora por el tiempo, y consultas que tengan nos avisan, nos van preguntando. Bueno, te dejo, Fabi, todo tuyo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, cuando pensábamos qué podíamos transmitir a este ambiente, al ambiente por ahí del diseño, al ambiente por ahí del packaging, nos encontramos en que hay términos que se usan en la industria que no son comunes en el diseño, ¿sí? En la etapa de generación o construcción del packaging, que es la etapa en la que nos enfocamos. Y una de las cosas que aparecen, bueno, ¿cómo hago para hacer más eficiente mi proceso? Con todo lo que implica, ¿sí? Y acá queremos arrancar, acá es la importancia de lo que vamos a hablar hoy en día, digamos, cómo introducimos estos términos, esto de eficiencia, de mejora, en un proceso que también tiene una gran parte, un gran peso creativo, ¿sí? Y ese fue un poco el desafío, unir estos dos mundos desde que empezamos con Mundesk. Si hablamos de eficiencia, hablamos de esto, de la capacidad que tiene una persona o un proceso
para utilizar adecuadamente las herramientas con el fin de lograr los objetivos, ejecutando solo las acciones necesarias. Esta definición tiene muchos conceptos importantes. Muchas veces nos encontramos con nuestra herramienta diciendo, bueno, tengo una herramienta, ya está, todo va a funcionar bien, y nos vemos que acá el foco principal para lograr que el proceso fluya, que sea eficiente, son las personas y los procesos. Y sin desmerecer la última parte que habla de las acciones necesarias. Muchas veces hacemos acciones de más que no necesitamos para cubrir, para cumplir nuestros procesos. A veces porque el proceso no está controlado, ha sido el heredado y no está pensado o no se piensa en cada momento en cómo debe ser mejorado. Con este foco, buscando por dónde encarar el tema de la eficiencia, a nivel mundial, en las plantas, si han trabajado en alguna planta de producción, en alguna línea de producción o cercano a la línea de producción, deben haber escuchado este término, Lean Manufacturing, eh, y es un término muy interesante que aparece, si bien no es un término japonés, sí, sí, es un término que terminó acuñando la industria o el, digamos, la industria norteamericana a través del MIT. Esto surge en Japón, sí, en el posguerra, y a través de esta persona, digamos, Sakichi Toyoda, quien no hacía autos como podemos pensar ahora. Toyota como empresa, hoy la conocemos por los automóviles, pero Sakichi se dedicaba, digamos, era un granjero, vivía con su familia en un pueblo alejado de la ciudad, y en su momento su madre, por un plan del gobierno, se dedicaba a los telares, ¿sí? A producir tela. El gobierno los había ayudado a que tomaran esos microemprendimientos, ¿sí? Más emprendimientos familiares. Y él ayudaba a su madre, y acá empezó a desarrollar el concepto este de Lean Manufacturing, ¿sí? O de manufactura esbelta, en los telares, ¿sí? Lo que buscaba Sakichi era reducir, él se daba cuenta que cuando se cometía un error, ¿sí? En este caso, cuando, por ejemplo, el hilo que ingresaba al telar tenía algún defecto, eso producía que la tela que se tejiera estuviera mal y tuvieran que desperdiciar mucho trabajo teniendo que deshacer todo lo que habían tejido y volverlo a hacer. Si hoy lo llevamos a la industria del diseño, muchas veces pasa lo mismo, ya lo vamos a ver ejemplos más concretos, pero es muy aplicable. Entonces, cómo empezó esto de Sakichi? Digamos, lo bueno es que él y su familia, digamos, tuvieron una visión importante en cuanto a la mejora continua, y él fue desarrollando métodos para detectar que eso sucedía, por ejemplo, para detectar un ingreso fallido y detener la línea de producción antes de que se siguiera trabajando sobre algo que estaba mal. ¿Bien? Y acá aparece este concepto, como les decía, que investigando el, ¿cómo se llama? El MIT, procesos a nivel mundial que fueran eficientes, descubren en Toyota una filosofía diferente, que era esta de eliminar los desperdicios, modificar sus procesos, poniendo al cliente por sobre todo para darle el mayor valor posible con el mínimo esfuerzo. Y eso era lograr eficiencia en los procesos, y así se entiende a nivel mundial. Ahora, esta filosofía por ahí que a nivel japonesa implica también una cultura en la gente, ¿no es cierto?, que la aplica. Por ahí en las culturas occidentales esto no difiere mucho de la japonesa. Esta persona, Jeffrey Liker, trata de resumirla en 14 principios. Les voy a contar 6 que me parecen importantes, para después luego ir a ver cómo pueden ser aplicados, porque queremos que esto sea bien práctico. Pero estos 6 creo que nos van a permitir conocer de fondo cuáles eran los conceptos. Uno de los principios que me gustó mucho es este de hacerlo a la primera bien. O sea, perdón, hacerlo bien a la primera, ¿sí? Minimizar los errores y los defectos, los retrabajos y los desperdicios, haciéndolo bien una sola vez.
Muchas veces esto que nos pasa en el diseño, como es digital, como pensamos que no importa, vamos haciendo algo que después lo corregimos, recibimos insumos por ahí que no están tan curados, digamos, muchas veces tienen errores de ortografía, no son las imágenes que queríamos, pero bueno, andar armando algo. Y cuando terminamos de armar el packaging, sí, empezamos a detectar errores en las etapas de revisión. Y eso hace que volvamos al diseño y que produzcamos desperdicio en los reprocesos, ¿sí? Entonces, este primer concepto, hacerlo bien a la primera, importantísimo para tenerlo siempre en la cabeza. Excluir actividades que no añadan valor, ya lo comenté recién, o sea, no definir por qué hacemos cada cosa, porque cada revisión lleva tiempo de mucha de la gente que está revisando, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta sacar esos reprocesos, ese tiempo de más, para aprovechar y concentrarse en lo que cada uno tiene que hacer. Bueno, otro concepto es producción basada en la necesidad del cliente, no producir cosas que no vamos a utilizar. Flexibilidad de adaptarnos, porque permanentemente va a estar todo cambiando, no sé, permanentemente cambian las necesidades, más en el packaging, ¿no? Ya estos años han cambiado ley de sellos, han cambiado reglamentaciones como en Europa que tienen que ver con la parte nutricional. Bueno, muchas de las reglamentaciones van cambiando y lo que veníamos haciendo por ahí no se adapta a lo que necesitamos en el futuro. Y un punto muy importante es colaborar con los proveedores. No podemos ser eficientes si nuestros proveedores no nos ayudan a hacerlo. No nos dan herramientas que nos permitan hacerlo, no nos entregan en tiempo, cometen errores que nosotros tenemos que estar corrigiendo. Entonces, los proveedores son una piedra fundamental en lograr la eficiencia. Bien, como resumen, Lean Manufacturing tiene todos estos puntos, son muchos, el cliente por arriba, y un montón de prácticas para reducir tiempos, eliminar desperdicios, optimizar eficiencia. Just in time, no sé si lo han escuchado, probablemente en las plantas de producción es más común escucharlo, pero es no hacer cosas si no es por pedido del cliente o para cubrir una demanda, sino prever stock por las dudas nos lo piden en algún momento. Otro pilar que nos vamos a centrar enseguida es Yudoka. Y bueno, y cosas más fundamentales que se basan todo esto, como las 5S que habían hablado, como el trabajo estandarizado, bueno. Todo esto es la filosofía de Lean Manufacturing. Hoy nos vamos a centrar en esta parte, en el pilar de Jidoka, que es construir con calidad. ¿Y qué consiste este pilar? Digamos, vamos a construir con calidad para poder llegar al cliente lo antes posible. Si cometemos errores, vamos a tener iteraciones y vamos a tener desperdicios. Entonces queremos tratar de no cometer errores. Pero ¿qué pasa? Como dijimos con Gonzalo al principio, todos nos equivocamos. El proceso está plagado de errores o de posibles errores y tenemos que detectar esos errores lo antes posible, pausar el proceso, corregirlo, investigar y resolver. De eso se trata básicamente Jidoka. Y algo que tenemos que meternos en la cabeza, porque es muy, muy importante, es esta filosofía de decir, bueno, vamos a automatizar, pero con un toque humano, vamos a tener que los humanos van a intervenir en este proceso y vamos a tratar de en cada etapa del proceso no recibir, no crear y no pasar defectos. Fundamental. Muchas veces, como les decía, tomamos una definición aproximada de lo que tenemos que hacer y nos ponemos a trabajar y ya en esa definición aproximada tenemos errores. La idea es no recibir errores. A su vez, cuando trabajamos vamos a crear defectos porque nos distrajimos, porque hicimos algo que creíamos que estaba bien o no conocíamos determinada legislación y terminaba estando mal, pero creíamos que estaba bien. Y a la salida de eso, tenemos que asegurarnos de no pasarlos a la siguiente etapa, porque para que lo controlen no importa, lo paso con tal alguien lo va a revisar. No, 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 la filosofía es yo mismo reviso y trato de que no pase ningún error a la siguiente etapa porque esto es un desperdicio. Bien, ese pilar de Jidoka, dentro de ese pilar de Jidoka, hoy en particular vamos a hacer más foco y nos vamos a enfocar en una determinada herramienta que son los Pokadoke, ¿sí? Los Pokadoke, que como muchas veces bromeamos en los vivos, no es un Pokémon, digamos, porque es lo que nos suena, de lo japonés.
los Pokadoke son una herramienta muy valiosa para asegurarnos construir con calidad, ¿sí? Los inventó esta persona, Shingeo Shingo, tratando de mejorar sus procesos. Él siempre se enfocaba en la parte estadística, tratar de buscar errores, pensando que la parte de calidad es un área separada del área de producción, ¿sí? Un poco esa filosofía con la que veníamos, se venía trabajando, y él dijo, bueno, pero si hacemos mecanismos que nos puedan evitar cometer esos errores, eh, por ahí ganamos tiempo, ¿sí? Y logró en determinadas plantas donde trabajó el cero error durante algunos meses, introduciendo estos pequeños mecanismos. ¿Qué son estos pequeños mecanismos? Para que ustedes se den una idea, esto podría llamarse un Pokadoke. Es algo que me permite no cometer un error. En este caso, que lo tengo que enchufar, por ejemplo, quizá esto sea la parte de detrás de un televisor, en una ficha HDMI de un protector, como están ustedes de una computadora, como están acostumbrados a usar, solamente la puedo enchufar de una sola forma, por lo cual me evita cometer el error. Y en un solo lugar, ¿sí? En esta misma imagen ustedes verán, o sea, fácilmente dónde tienen que enchufarlo. No así pasaba antes, si se acuerdan, con los conectores RCA, que son esos redonditos de colores, donde me permitía enchufar cualquiera en cualquier lugar y cometer errores, por ejemplo, conectar el audio en un video y no poder ni ver la película o reproducir el audio que quería, ¿sí? Con este HDMI eso no sucedería. Entonces, un Pokadoke es algo que me permite prevenir un error inadvertido, como puede ser esto que les decía recién de enchufar en un lugar incorrecto. Entonces, nos van a permitir anticipar, prevenir y detectar errores para que no se conviertan en defectos, o sea, que no lleguen, como dijo Gonzalo, no llegue el embarque a la línea, a la góndola y nos demos cuenta que estábamos todos los vinos mal etiquetados y tengamos que destruir y reprocesar toda esa mercadería, ¿sí? En estos Pokadoke hay dos tipos. Unos preventivos, como en el caso que les mostré del HDMI, donde es imposible cometer el error, no tengo forma de esto enchufarlo de la manera equivocada, si bien conozco gente que ha hecho el esfuerzo y lo ha enchufado en lugares que no van, pero bueno, lo común es que no pueda pasar, ¿sí? Y vamos a tener otro tipo de Pokadoke que son los detectores, que es cuando no puedo evitar el error, ¿sí? Que no suele pasar mucho en el diseño, cometo el error, pero tengo que detectar de que ese error se produjo. Por ejemplo, acá yo puse el caso de una heladera, que algunas heladeras cuando dejo las puertas abiertas y sube la temperatura de interior de la heladera, me advierten con alguna alarma sonora que he cometido un error y he dejado la puerta abierta. O puede ser una línea de producción donde yo pueda detectar que determinado elemento está defectuoso y lo saco del proceso de producción, ¿sí? Entonces teníamos los Pokadoke preventivos y los detectores. Bien. El proceso que veas que propone el Lean Manufacturing ante los dos Pokadoke es lo mismo, es detecto el error, paro, controlo, en el caso del preventivo para eliminar el riesgo, en el caso de detección para sacar el elemento defectuoso que ya produje y aviso del problema, ¿sí? Entonces acá alimento mi mejora continua, ¿sí? Es importante que yo avise de los problemas y tenga un proceso de tratamiento de esos problemas para que no vuelvan a ocurrir. Obviamente, si yo tengo todos Pokadoke de detección, o sea que ya produje el error y seguí tejiendo como pasaba en el tema del telar, mis costos van a ser mucho más altos que si yo los errores los agarro en las etapas tempranas, ¿sí? Antes de que se produzcan o apenas se producieran. Siempre pensando en esto, vamos a pensar en los Pokadoke también con la filosofía Jidoka. No tengo que recibir, no tengo que producir y no tengo que entregar defectos. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Ya es normal que cometamos defectos, pero tenemos que buscar que no se conviertan en fallos. Bien, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero no siempre yo puedo hacer algo para evitar que la persona, como decíamos antes, cometa el error, ¿sí? Más en un ambiente digital, como puede ser el diseño, y donde un ambiente creativo que es mucho más libre. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Y uno de los casos, una de las cosas que propone la industria, es clasificar y ordenar los elementos.
O sea, si yo tengo los elementos que tengo que colocar clasificados y bien ordenados, voy a tener muchas menos posibilidades de tomar un elemento erróneo para el ensamble que esté haciendo. ¿Sí? En el caso del diseño, si yo tuviera todos, por ejemplo, las direcciones de importadores, tengo todas las clases obligatorias, tengo todas las imágenes posibles en los formatos que pueden ser utilizados, ¿sí? En el formato y la calidad adecuada para incorporar en el diseño, y las tengo ordenadas, voy a tener muchas menores posibilidades de cometer un error, ¿sí? Que muchas veces pasa, bueno, meto una imagen temporal para simular que acaba el código de barras, por ejemplo, y ese código de barras termina yendo al envase que se produjo y que se envasó y se mandó a algún lugar. ¿Está bien? Si yo tengo el que va desde el principio, tengo muchas menos posibilidades de cometer errores. Otra posibilidad es, bueno, acá tengo los elementos que van. ¿Qué pasa si esos elementos lo agrupo? ¿Sí? En la industria pasa, por ejemplo, acá cuando estaba queriendo armar un mouse, que bueno, ¿cómo sé que le puse a este elemento todo lo que hacía falta y no se me olvidó poner ningún tornillo? ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hacen en la línea de producción? Agrupan todos los elementos que necesito para armar el mouse en una especie de bandeja, de la cual yo puedo ir sacando esos elementos y fácilmente darme cuenta si me faltó colocar algún elemento, simplemente porque me sobra en la caja. ¿Está bien? Entonces, otra técnica poca toque para mejorar el proceso. ¿Qué va a pasar qué deberíamos hacer acá? Y bueno, juntar todos los elementos en la parte del diseño que nos hacen falta para construir el packaging que estamos haciendo, por ejemplo, el plano mecánico, la tabla nutricional que nos hace falta, los textos legales bien escritos y las imágenes que nos hacen falta específicamente para construir el elemento que nos están pidiendo. Si los tengo todos agrupados, fácilmente puedo construir ese elemento y darme cuenta si me faltó colocar alguno de ellos y no colocar elementos de más ni de menos, ¿cierto? ¿Qué otras posibilidades tenemos? Listas de verificación, ¿sí? Poder controlar, por ejemplo, en el diseño, si están los textos solicitados, si están las direcciones correctas, si están los iconos, si están las medidas. Acá sería para no entregar un error a la siguiente etapa, ¿sí? Otra posibilidad, bueno, es autodetección, como puede pasar en los controles ortográficos, ¿sí? Que el software me ayude a resaltar posibles errores o posibles cambios indeseados. Y una última posibilidad podría ser diferenciar con colores distintos elementos para no confundirlos. ¿Qué tendría que hacer yo si quisiera construir mis propios Pocayoke? Lo primero que deberíamos hacer es detectar los defectos que están ocurriendo, por lo cual tenemos que estar atentos y no ocultar esos defectos. Si, mirá, nos equivocamos en este texto, lo corregimos, no llegó a producción, lo encontramos en la siguiente etapa, pero no debería haber pasado a la siguiente etapa. Entonces, ¿cómo hacemos para que este error no se cometa? Luego deberíamos descubrir el lugar en los que se presenta, en qué momento sucede, y profundizar en las causas, detalle muy importante porque muchas veces nos quedamos en la superficialidad y no preguntarnos 5 veces por qué se está produciendo, y luego determinar un Pocayoke que pueda evitar que esto vuelva a suceder. En este caso, por ejemplo, hemos puesto algo que sucede muy comúnmente en el diseño de packaging para vino, que, vieron, los vinos pueden ser blancos, tintos, según el varietal. Y debe decir la etiqueta, generalmente, vino tinto o vino blanco según el varietal. Muchas veces llegan varietales tintos donde dice vino blanco o viceversa. ¿Está bien? Entonces, ahí descubrimos que había un error común. ¿Y dónde ocurría ese error? Bueno, durante el diseño. ¿Por qué? Porque tomaban un varietal de base para armar las etiquetas de los otros varietales y ese varietal de base y se olvidaban en el camino de cambiar el tipo de vino, el color del vino, ¿sí? Entonces, bueno, acá está justamente esa era la causa, ¿sí? El diseñador copia la contraetiqueta del varietal para crear otro, y el Pocayoke que definimos fue, bueno, definir una lista de control que determine si el vino, el color se corresponde con el varietal del vino, entonces tener especificado qué color debe ser cada varietal, o puede ser crear una etiqueta de cada tipo
de color de vino, ¿sí? De molde para luego hacer todos los varietales en base a esa etiqueta, evitando que nos olvidemos de cambiar estas cosas básicas que llevan a la destrucción de la etiqueta porque es un error grave. Eh, bueno, tratarlo de evitar desde que se comienza a hacer la tarea. Bien, ¿qué pasa? Ustedes miran, bueno, llego a los Pocadoque, pero ¿cómo hago los míos? Medio complicado hacerlo, medio difícil. Bueno, los que le recomendamos es comenzar por gente que ya tenga camino en la industria, ya haya podido desarrollar algunos Pocadoque que ustedes puedan utilizar y que puedan también ir adecuando luego para hacer los propios, ¿sí? Este, esta charla generalmente la hacemos en modo taller y en ese taller se encuentran gente, especialistas de distintas empresas que han compartido los mismos problemas y le han encontrado soluciones diferentes, lo cual es muy, muy rico, por lo cual si se llegamos a hacer algún taller estaría bueno que participaran, es un espacio muy, muy lindo, donde hay mucho crecimiento en cuanto a compartir conocimiento. Desde nuestro lado les aportamos, tratamos también de sintetizar todo ese conocimiento y llevarlo a nuestra herramienta, por eso acá la siguiente diapositiva era cómo lo hacemos en Mundes, y acá hemos definido, resuelto determinados problemas mediante Pocadoques propios implementados en nuestra herramienta, como se las mostró Gonzalo, que es una herramienta web, que nos tratan de evitar cometer esos errores. Esto, por ejemplo, era, que les había dicho antes, clasificar y ordenar, ¿sí? Les voy a mostrar la herramienta. Acá esto es Mundes, si ven, estoy accediendo desde mi navegador, una herramienta web. Y acá dentro de Mundes tenemos lo que llamamos reglas. ¿Qué son las reglas? Justamente todas estas agrupaciones de textos, de imágenes, sí que bajo ciertas condiciones deberíamos aplicar. Por ejemplo, siempre que cree una caja de esta marca, con este destino, debería decir esta frase, con esta parte en negrita, por ejemplo, con determinado, debería ser mayor de un determinado tamaño que debería respetarse según la legislación, debería tener más de 1 milímetro, más de 2 milímetros. Bueno, todo este conjunto de indicaciones lo voy juntando en las reglas, ¿sí? Lo cual son el primer estante que nos permite ordenar todos esos elementos que deben estar en el diseño para concluir el packaging, según lo que mi empresa o mi mercado ha determinado, ¿sí? Entonces, primer paso a cubrir. Primer Pocadoque posible. Segundo, es como les decía antes, bueno, cuando meto todo, quiero armar el mouse y quiero meter todo dentro lo que necesito para concluir la etiqueta que estoy pidiendo, lo quiero meter dentro de un recipiente. Este recipiente nosotros le llamamos tareas en Mundes, ¿sí? Esa tarea, cuando yo la creo, o sea, ustedes harán probablemente esto por correo. Ponen, no sé, lo que están pidiendo, por favor, o crear caja chiclets de fruta, o no sé, frutilla, por ejemplo. Y bueno, acá indicamos todo lo que ponemos siempre en una tarea, quién se hace cargo, quién la va a resolver, etc. Y acá damos nuestras indicaciones. Pero Mundes nos ayuda a ir un poco más allá. Nos dice, bueno, ¿qué necesito para crearlo? Y necesito también un plano mecánico. Y metamos el plano mecánico que tenemos por acá, que ya nos había pasado la imprenta, por ejemplo. Entonces acá tenemos el plano mecánico. ¿Qué más necesito? Y indicarle al diseñador lo que tiene que crear. Entonces le digo que quiero crear una caja de esta marca, que tenga de esta submarca, que sea la variedad frutilla y de tal contenido neto. ¿Está bien? Y que vaya a estos países, por ejemplo. ¿Ok? Al decirle esto al sistema, ¿qué hace el sistema? Busca en esos estantes que teníamos con textos legales, con textos e imágenes que debía cumplir por ejemplo, acá tenemos una imagen, un sello, que debía cumplir
el packaging que estamos creando y lo junta en esta caja que sería la tarea, ¿sí? Entonces creamos la tarea, incluso acá podemos ponerle también una tabla nutricional. Queremos este modelo de tabla nutricional para ponerle. Y podemos poner los valores de la tabla nutricional. Entonces todo esto lo estamos guardando en una tarea para que el sistema luego, o sea, quien venga después, la procese, ¿sí? Entonces ya tenemos dos Pokadoke. Uno que nos permite ordenar en estantes y otro que nos permite agrupar esos elementos para realizarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo ayudamos al diseñador? Hasta ahora está alguien que hizo el pedido, que nos lo dio ordenado, mejoramos el proceso, pero ahora, ¿qué pasa con el diseñador? Y bueno, acá en este caso, esa misma tarea que se creó desde la web, acá la vamos a ver dentro de esto que es Adobe Illustrator, ¿sí? El que usan ustedes todo el tiempo, los diseñadores. Y fíjense, cuando yo comencé la tarea, automáticamente el plugin de Mundes para Adobe Illustrator me trajo el plano mecánico que había definido, ¿sí? Evitando que me equivoque de archivo, no tengo que ir a buscarlo a algún lugar. No, ya traigo el que especificó, me indicó que tenía que poner. Me va a traer como contenido, me va a traer la tabla nutricional, por ejemplo, ¿sí? Y la voy a poder pegar. Vamos a deshacerle, vamos a pegarla de vuelta. Perdón. Me va a traer la tabla nutricional. Bueno, yo la pegué recién en el lugar por ahí equivocado. Vamos a pegarla de vuelta acá. Ahí está. Ah, bueno, perdón. No soy diseñador, pero la van a poder colocar donde quieran. Sí, donde va. Se notó que no soy diseñador, Fabi. Se nota, ¿ah? Se nota, se nota. Ustedes seguramente, los diseñadores, hacen esto mucho más rápido, lo hacen 1000 veces al día. Y todos los textos y contenidos que había definido que tenían que estar, los voy a poder también colocar desde acá, fíjense. Por ejemplo, el importador en Chile. Y al pegarlo me va a decir con qué tipografía quiero pegar la parte negrita y con qué tipografía la parte regular. Confirmo y el sistema me va a pegar automáticamente eso con las tipografías que hagan falta. Tenía un sello por acá, que me habían dicho que la legislación que tenía que pegarlo. También hago clic y tengo el sello listo para colocarlo donde va. ¿Está bien? Vamos a meterlo por acá. Y luego coloqué todos los elementos que me hacían falta y que Mundes me ayudó al momento fíjense, también no tengo que poner el nombre del archivo, del documento, ya está nombrado en base al pedido que se hizo. Ya dijo una caja, Fruity Fruit, chicle, etc. Y al momento de querer subir este archivo, lo que va a hacer Mundes es asegurarse de que cumpla con lo que le pedí. Entonces va a controlar una serie de reglas, ¿sí? Que son las que definimos en el pedido y me va a asegurar de no pasar errores. Acá me dice, por ejemplo, que encontró el texto del importador en Chile y que me falta el importador de Colombia, Ecuador y México. Entonces es un Pokadoke que me evita pasar errores a la siguiente etapa. ¿Qué otros Pokadoke puedo encontrar en Mundes? ¿Qué suele pasar? Nos encontramos muchas veces con que un documento, en este proceso que decía Gonzalo, el documento va a diseño, vuelve con determinados cambios y lo tengo que volver a revisar. ¿Cómo me aseguro de que el diseñador cambió lo que quería cambiar y no cambió cosas que no quería cambiar? ¿Sí? De acá también brindamos otra herramienta que nos permite comparar rápidamente un documento con otra versión del documento, ¿sí? Y detectar los cambios que hubo. Por ejemplo, acá, ven acá al lado de vino, me resalta en magenta que esa frase cambió. ¿Está bien? También puedo ver de que se agregó el código de barras, que es lo que yo le había pedido, pero me cambió tipografías y, por ejemplo, sacó el signo menos del octógono
de mayores de 18 años, ¿sí? Entonces, rápidamente puedo ver si el diseñador o el proceso afectó cosas que no quería que se afectaran, ¿sí? Otro Pokadoke. Y el último Pokadoke que les voy a mostrar, ustedes lo van a poder probar. Desde ahí les van a pasar por el chat un link para que puedan entrar. Cuando entran a ese link se registran, cargan algunos datos y van a llegar a esta página, fíjense, que es un último Pokadoke que nos permite comparar dos documentos, dos imágenes, que generalmente puede ser el de la imprenta, con el original que tenía para trabajar, o algún pedido, o algún cambio en la mitad, no sé, cualquier proceso donde yo tuve que modificar un archivo y me encontré con dos imágenes y no sé qué cambió entre una y la otra, ¿sí? Entonces, cuando entren a esta demo, que después de registrarse pueden entrar de manera gratuita, pueden seleccionar sus documentos desde su disco local. Fíjense, yo voy a usar los que están cargados, pero pueden abrir y seleccionar desde su disco local cada documento. Acá tenemos un captcha que le voy a decir qué pasó. Y le decimos comparar, ¿sí? Y este comparador que puede comparar, eh, perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Puede fallar esto en los demos que hago. Este comparador, ¿qué va a hacer? Va a alinear estas dos imágenes que estaba queriendo comparar, va a buscar las diferencias, ¿sí? Tanto gráficas como de texto, y me las va a resaltar, lo que habíamos hablado de los Pokadoke. Resaltar qué cambia de un documento a otro, ¿sí? O sea, estoy haciendo bueno, toda esta demostración en vivo, fíjense, yo acá me dijo diferencias gráficas o diferencia de texto, y acá en el costadito me dice que me las marcó, ¿ven? Diferencia de texto, y acá voy a pasar entre una y otra con esto. Lo vamos a hacer más lento, lo vamos a hacer a mano. Fíjense que ahí había una E y ahora hay una O, que es la que están marcando acá en el cambio. Fíjense esta otra que es más sutil. Acá hay un punto y fue reemplazado por una coma, ¿sí? Y abajo podemos ver un 2 por un 4. ¿Está bien? Diferencias de texto. Vamos a ver algunas gráficas. Fíjense, bueno, acá también es gráfico la O por la E y este otro tema, ¿sí? El del número. En este caso se repiten, pero una gráfica podría haber sido también eh, una barrita del código de barras que falte, ¿sí? Que la borré sin querer, suele pasar muy comúnmente cuando llega el diseño. Como vieron, yo cometí muchos errores en Illustrator, sin querer uno borra una barrita del código de barras y ya no es legible y ya tenemos problemas de reproceso y a veces de destrucción de mercadería. Bien, hasta acá algunos Pokadoques que incluimos dentro de Mundes y que ustedes pueden utilizar rápidamente. Como les decía, el Image Compare tiene una demo online que la pueden utilizar con sus propios archivos y probarla. Y el resto, los afortunados que quieran registrarse en Mundes, en los próximos minutos, van a poder utilizar y probar el producto completo con todos los Pokadoke que les he nombrado. Ahí está la dirección del Image Compare que les pasaron. Y para que tengamos en la cabeza, como decía Gonzalo, al principio, lo más común en las empresas es esconder los errores. Nosotros queremos ser muy críticos con los procesos, no con las personas, ¿sí? No culpar a la persona del error. Todos nos equivocamos, todos dejamos comida en la hornada y nos fuimos a hacer otra cosa, chocamos en el auto, manejamos y nos equivocamos de calle. Los errores son comunes, sobre todo cuando tenemos muchas tareas por hacer. Lo que tenemos que buscar son procesos que nos ayuden a no equivocarnos y comprender a las personas que una persona que cometió un error y lo pudo corregir, tuvo un aprendizaje muy valioso, ¿sí? Bueno, hasta acá un espacio para consultas. No sé si nos quieren escribir algo por ahí por el chat. Igual estamos
está como justos de tiempo. Yo lo que sugeriría es que si hay Bien, consultas nos contacten, las, los invitamos a que las vemos. para Perfecto. los Bueno, tiempos. alguna, perfecto, perfecto. Les dejamos también alguna documentación de referencia, un par de libros que creo que están muy buenos y son muy valiosos en cuanto a Lean Manufacturing. Eh, y un canal que creo que también de YouTube, de Solma Solution, que son los consultores, no se dedican a la parte de diseño, sino a los procesos en general industriales, pero creo que abarcan muy bien determinados conceptos de Lean Manufacturing para que ustedes también puedan profundizarlos. Muchas gracias de mi parte. Y acá lo dejo un poco a Gonzalo. Que, Simplemente dar el conocimiento de Fabián. Perdón, Fabi, que te corté ahí al final. sí, Eh, y nada, invitarlos a los que les interese, les sirva lo que hacemos, que, que se registren, nos contacten y que puedan probar esta herramienta que hemos venido ajustando y que venimos ajustando hace años, que ha ayudado a más de 100 clientes, más de 500 usuarios, que es imperfecta, como se vio hoy, porque la hacemos personas que somos imperfectas, pero que intentamos la excelencia, intentamos que salga todo sin errores, porque sabemos los riesgos que se están afrontando permanentemente. Así que para el que haya aguantado, que le sirva y le interese, lo invitamos a que nos contacten y bueno, para que prueben efectivamente esta herramienta y puedan medir cómo les impacta en su operación. Yo, Fabi, te agradezco por el tiempo, por la paciencia, por las explicaciones, por la claridad. Y bueno, nos veremos en la próxima. Los que estén en Buenos Aires en un par de semanas, vamos a estar por ahí haciendo esto presencial con un par de juegos, dinámicas. Así que los invitamos a que estén atentos y nos acompañen. Muchas gracias Fabi, muchas muchas gracias gracias, a todos Gonzalo. por conectarse. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes.